Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema del transformador monofásico. En esta ocasión vamos a mirar los diagramas vectoriales del transformador. Recuerden que nosotros habíamos empezado a hablar acerca del circuito equivalente del transformador. Vamos a recordarlo rápidamente. Las resistencias de ambos devanados me representan las pérdidas por calor. Las inductancias LL1 y LL2 representan los flujos de fugas. La inductancia en paralelo LM es la reactancia de magnetización. Y finalmente tenemos las tensiones inducidas, la corriente de carga, la corriente por la rama de magnetización y las dos tensiones B1 y B2. Bien, ¿qué hay que recalcar de este circuito que tal vez lo vean un poco diferente en algunos libros de texto? Primero que todo, recordar que existe el concepto de reactancia inductiva, que es igual a 2 por pi por la frecuencia eléctrica de la red por L, donde L es la inductancia en henrios y XL viene dada en ohmios. Para esto es necesario recordar, antes de hablar de los diagramas vectoriales, hablar del concepto de vector. Vamos a recordar rápidamente qué es un vector. Un vector nos había dicho por la física que es algo que tiene magnitud y sentido. Entonces los vectores en máquinas eléctricas que nosotros trabajamos desde el comienzo del curso son básicamente 4. Está la tensión, la corriente, la impedancia y la potencia. ¿Cómo se escriben entonces los vectores de la tensión, la corriente, la potencia y la impedancia? Hay dos formas, ¿cierto? Estos dos se pueden escribir de dos formas: en forma cartesiana, y la otra es la forma polar. Cuando estamos hablando de forma cartesiana, estoy refiriéndome al número complejo A más o menos JB, y cuando me estoy refiriendo a la forma polar me estoy refiriendo a la magnitud, por ejemplo R, en un ángulo θ. ¿Listo? ¿Dónde viven esos vectores de dos dimensiones? Viven en el plano complejo, en donde acá tengo los números imaginarios y acá tengo los números reales. Quiere decir que, por ejemplo, el número A más JB sería A, B, y este punto de aquí sería A más JB. ¿Por qué J? J es igual a la raíz cuadrada de menos 1, la unidad imaginaria. No usamos la I, que es como nos han enseñado en matemáticas, porque aquí se confunde con la corriente. Vamos a usar por eso la designación con la letra J. Si esa es la forma de nominar un vector en forma polar, en forma rectangular o cartesiana, que también se llama rectangular, hay otra forma de dibujarlos o de representarlos en el plano, que es el radio o la longitud y el ángulo con respecto a uno de los ejes. Puede ser este ángulo como puede ser este otro ángulo, θ', digámoslo así. ¿Estamos? Bien, entonces, como los vectores que usamos nosotros tienen forma sinusoidal en máquinas eléctricas, nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que el vector tensiones B1 sería igual al valor medio por el seno de omega t. Por ejemplo, corriente también sería lo mismo, y m puede ser el coseno también, ¿cierto?, de omega t. Y si agregamos un desplazamiento angular, puede ser omega t más θ. Bien, para el caso de la impedancia, nosotros habíamos hablado ya de un primer triangulito de impedancias, en donde este vector impedancia z en realidad está conformado por dos vectores o dos componentes vectoriales: la componente del eje real, que se llama resistencia, y la componente del eje imaginario, que se llama reactancia. Entonces esta es la letra R y esta es la letra X.
y este es el ángulo teta. Entonces quiere decir que la impedancia puede ser escrita de la siguiente forma vectorial: z igual a la magnitud de z en un ángulo teta. ¿Cuál es la magnitud de z? La magnitud de z en este caso es la raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. ¿Y cómo es teta? El ángulo es el arco tangente de x sobre r. Los vectores siempre están moviéndose, están girando. Nosotros sabemos que la señal de seno, o la señal de tensión, perdón, tiene un periodo que se cuenta cuando la señal pasa 3 veces por 0. Y eso se llama periodo de la señal, que es el inverso de la frecuencia. Y nosotros sabemos que la velocidad con la que se está moviendo es 2pi por f, donde f son los 60, frecuencia eléctrica, entonces acá son 60 Hz. Entonces tengo que 2pi por 60 es igual a 377 radianes segundo. Esa es la velocidad con la que se está desplazando esta onda, ¿sí? Omega, a lo largo del tiempo. ¿Listo? Bien, entonces tanto el vector tensión como el vector corriente como el vector potencia, porque también existe el triángulo de potencias, en este caso el triángulo de potencias, pintémoslo acá, vamos a designar con la letra S la potencia aparente, que se mide en voltamperios, la potencia en el eje, la potencia real, que es la potencia activa, se mide en vatios, este sigue siendo el ángulo teta, y la potencia aparente, perdón, la potencia reactiva se designa con la letra Q y viene dada por los voltamperios reactivos. Pueden ser dos: reactivos capacitivos o reactivos inductivos. ¿Listo? Entonces uno puede decir que el vector potencia aparente es igual a P más o menos JQ en coordenadas cartesianas o rectangulares, pero también puede ser igual al vector S en un ángulo teta, donde S, magnitud, es igual a P cuadrado más Q cuadrado en raíz. Y lo mismo, ¿cierto? El ángulo teta en este caso será el arco tangente de, Q sobre P. ¿Listo? Q sobre P. Muy bien. Ese es como el repaso de los vectores. Los vectores entonces están girando, se están moviendo en un sentido, por decir algo, el sentido antihorario es el sentido de giro positivo y el sentido horario es el sentido negativo. Esa es la convención internacional que se usa. ¿Estamos? Volviendo al transformador, miren que yo puse aquí, el subconsciente me traicionó y de una vez puse B1 e I1 como si fueran la tensión y la corriente del devanado primario. ¿Estamos? Pero en realidad todos los vectores se pueden escribir de esa forma. Esta es la forma de ecuación temporal porque está dependiendo del tiempo y es una función periódica la que lo acompaña, ¿cierto? Periódica. Que normalmente la solemos usar, pero que también podemos usar la representación de B en un ángulo teta o de I en un ángulo, llamémoslo alfa, si queremos, ¿cierto? La forma polar. Muy bien. Si esto es más o menos claro, también tenemos otro concepto que se va a usar bastante para describir las cargas conectadas al transformador, y es decir, que el coseno teta es el factor de potencia. ¿Qué nos está diciendo? Que si el ángulo teta, si teta vale 0 grados, toda la potencia aparente
se vuelve potencia activa, porque este ángulo empieza a hacerse más chiquito hasta que se vuelve idealmente cero, ¿sí? Y si toda la potencia aparente, el ángulo teta se vuelve 90, la S se vuelve P. Y si es ese 90 o más o menos 90, la S se vuelve totalmente la potencia Q. Cuando entonces nos dicen que una carga tiene un coseno de teta, o más bien, cuando tiene un factor de potencia igual a 0.8, lo que nos están diciendo, por ejemplo, inductivo, lo que nos están diciendo es que el coseno a la menos 1 o el arco coseno de 0.8 negativo, o en el coseno de 0.8, va a ser 36.8 si no estoy mal, y vamos a tomar el valor negativo de ese coseno. Y ese va a ser la cantidad de potencia activa y de potencia reactiva que tiene o que consume esa carga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este ángulo no es ni 0 ni es 90, es un ángulo que está en un valor intermedio, sea positivo o sea negativo. Esas son entonces lo que hay que tener presente. Cuando le dicen que la carga tiene un factor de potencia igual a 1, pues ¿cuánto es el coseno a la menos 1 de 1? Me va a dar que es 0 grados. Y si el factor de potencia es igual a 0, es por el coseno a la menos 1 de 0 es igual a 90 grados. Toda la potencia se consume en forma reactiva para el caso de 90 o más o menos 90, y toda la potencia se vuelve potencia activa para el caso de los 0 grados. Con eso en mente, entonces pasemos a las definiciones de las ecuaciones del transformador. Nosotros teníamos un circuito ya equivalente, ¿cierto? Que ya conocíamos, que es este, y que vamos a reescribir esas ecuaciones de tal forma que ahora las usemos en forma vectorial. Vamos entonces a escribir las ecuaciones en forma vectorial para ese transformador. Entonces recordemos cómo eran esas ecuaciones. Muy bien. ¿Cómo era la ecuación al recorrer la malla del primario? Por ahora no tengamos en cuenta la rama de magnetización. Entonces primero escribámoslas como las habíamos visto en la clase pasada. Decíamos que B1 era igual a R1 por I1 más la inductancia de fugas del primario LL1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo más la tensión inducida E1, y que si ahora recorríamos la malla del secundario, mi segunda ecuación o la ecuación del secundario era igual al B2, es la porción que cae aquí en la resistencia por calor R2 I2 más la inductancia de fugas LL2 por la derivada de I2 con respecto al tiempo más la tensión inducida E2. Lo que cae aquí más lo que cae acá más lo que cae acá es igual a la tensión que tengo en bornes. Bien, ¿cómo hacíamos para llegar a esto? Acuérdense que esto era debido al flujo mutuo, porque decíamos que L por dI dt era igual a n veces la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo. Ok. ¿Cómo quedan las ecuaciones representadas en forma vectorial? Vamos a escribirlas así. Ahora, miren que aquí siempre he usado letras minúsculas. Si lo escribí en las letras mayúsculas en la clase pasada, pues bueno. Pero de aquí en adelante, las ecuaciones en el tiempo, porque esto es en el tiempo, ¿cierto? Esto es en el tiempo, van a escribirse con letras minúsculas. Y las ecuaciones en forma vectorial o fasorial, porque también se llama un fasorial, están dadas en letras mayúsculas y con una flechita encima de la letra. Entonces digamos B1 en forma vectorial es igual a, mire lo que voy a hacer acá, R1 más JXL1, que todo multiplicado por I1. Le estoy sacando factor común I1, ¿sí? Y ya no estoy usando la derivada, porque estoy usando ahora la reactancia en lugar de la inductancia. Esta, acuérdense, es reactancia y esta es inductancia. La inductancia se mide en henrios y la reactancia se mide en ohmios. Listo, y me falta sumarle la tensión inducida 1. B2
consecuentemente será lo mismo, R2 más JXL2 por I2 más E2. Bien, ¿qué es lo que entonces debemos hacer para organizar las ecuaciones de tal forma que nosotros podamos sacar un diagrama vectorial para el secundario, diagrama vectorial del secundario, y un diagrama vectorial o fasorial del primario? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, y también tenemos que considerar cómo está funcionando la carga para poder tomar en cuenta el diagrama vectorial del secundario. La carga puede ser capacitiva o puede ser inductiva o puede ser una mezcla de cargas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Había cargas completamente resistivas, había una mezcla de cargas RL o RC o incluso una RLC. ¿Listo? Estas cargas cuentan con algunas características, ya lo habíamos dicho: 0 grados, menor a 90 grados, a menos 90 grados, perdón, a 90 grados, perdón, positivos. Esta sería menos 90, menor a menos 90, y este es un ángulo que es difícil de determinar con lo que nosotros conocemos por ahora. Bien, entonces, para que los videos no sean muy largos y podamos subirlos fácilmente a YouTube y que ustedes también se puedan tomar un descansito, vamos a dejar este video de 15-16 minutos y en un segundo video explicaremos los pasos para determinar el diagrama vectorial. Vamos a cerrar este video diciendo lo siguiente: los diagramas vectoriales son bastante útiles en los ejercicios de transformadores prácticos, porque hay identidades o hay cantidades o hay respuestas de los problemas que no son suficientes con la resolución de la ecuación, ¿sí? Hay que echar mano del diagrama vectorial, y ya veremos después en un ejemplo cómo, resolviendo el diagrama vectorial del secundario o del primario, dado el caso, podemos encontrar las respuestas a problemas prácticos de transformadores cuando la ecuación no me da la posible información de manera gráfica que sí me da el diagrama fasorial. Entonces vamos a mirar en un segundo video cómo se hacen los diagramas del secundario y después en un tercer video el diagrama del primario.